Buenas, soy el doctor Herbert Stern Díaz, oftalmólogo, y les doy la bienvenida a este espacio Vamos a Ver, un podcast diseñado para hablar de salud visual y también de todo lo humano, de todo lo que nos interesa en este mundo moderno que tantas cosas nos ofrece. Debemos siempre resaltar lo humano. Y hablando de humano, hoy tenemos un hermano, un amigo humano, muy humano, que es José Antonio Rodríguez y Duvergé, muy conocido en una época como el Flaco, que ya no somos. Yo nunca lo fui, pero él ya tampoco. Que no. Regresé. Buenas, querido amigo. Óyeme, qué bueno. Se me dio, aquí. No a ti, no, se me dio a mí. Bueno, aquí estamos. Venir a hablar contigo. Claro. Vamos a hablar de José Antonio, porque todo el mundo te conoce como el artista, el compositor, pero quiero hablar de José Antonio. ¿Dónde te nacieron? En La Romana, Central Romana. Ahí pasaste. ¿Hasta qué edad tú viviste en La Romana? Toda mi vida. Yo de ahí me fui a los 17 años cuando vine al campo, aquí a la ciudad campuna de Santo Domingo, a estudiar. ¿Cómo fue la vida en una ciudad pequeña? Porque no pueblo, pequeña, sí, claro, pero una ciudad pequeña como La Romana de esa época. Y era mucho más pequeña en el sector donde yo nací, que era el Central Romana. Era maravilloso, compadre. Maravilloso tenerlo todo tan cerca. No por la distancia, sino todo cerca. Y la libertad. Y la libertad de poder utilizar el juego como forma de aprendizaje. Explícame eso. Yo creo que yo tuve la suerte, digo que la suerte de haber tenido unos padres que me enseñaban jugando. Qué bonito. Y cuando hablo de enseñar jugando, es que para ellos la vida era una alegría, era un juego. Qué chulo. Y nosotros formábamos parte de ese entramado. Qué bien. ¿Cuántos hermanos tú tienes? Dos hermanos. Una hermana, sí, y un hermano. Hermano, no. Y ahora nos vamos a juntar los tres, porque ya mi hermana ya se va a retirar y ella vive todavía en la casa donde nacimos. Ay, qué bien. Y entonces nos vamos a quedar 2 semanas trancados. Ajá. Reviviendo. Y jugando. Sí. Mira, entonces tú estudiaste el colegio en La Romana. Yo estudié en el colegio primero en la escuela puertorriqueña, sí, que quedaba en Central Romana, y luego en el Santa Rosa. Yo he oído muchas historias de la cercanía de los puertorriqueños con La Romana. Sí. Y he oído que en La Romana se escuchaba la radio de Puerto Rico. Sí. Y la televisión también. O sea, aún en la época de Trujillo la gente oía Porque es que la señal de las emisoras de Santo Domingo, sí, no llegaban a La Romana por las montañas. No había repetidora. Nosotros estamos como hundidos. Y entonces y llegaban más. Yo lo que veía era la televisión de Puerto Rico. Y la radio, o sea, la gente se mantenía informada. Bueno, era con los Alegres 3, que eran los dominicanos que vivían en Puerto Rico. Y entonces la Romana, pues yo siempre de esa vinculación, esa cercanía con Puerto Rico. Mucha. ¿Y hubo migración de puertorriqueños a La Romana después que Puerto Rico deja de ser colonia española? Creo que esa relación siempre ha existido. Pero creo que siempre en aquel entonces eran más dominicanos los que iban a Puerto Rico, porque era lo que recibíamos, ¿no? Como las posibilidades de crecer. O sea, era una ventana hacia el futuro. Todo el mundo miraba hacia los Estados Unidos, y de los Estados Unidos lo más cercano es Puerto Rico. Y ahí tengo el tío mío que me enseñó a tocar guitarra. Se fue a Puerto Rico. Ya tuve. De forma ilegal. Bueno, hay gente que va y vuelve. La familia aquí lo extrañaba mucho y lo hicieron regresar. Y él regresó, pero
Estuvo muy poco tiempo y se volvió volvió ahí. También Y ilegal. no supimos más de él hasta que nos enteramos de que había muerto en la travesía. Anda, por carajo. Pero muchos años después. Oye, un tío loco, maravilloso, el tío Luis. Mira, Gran, ¿y en qué momento tú descubres la música y la afición por la a través guitarra? de mi tío Claro. y mi abuela. Ujú. Yo cuento mucho la historia, porque por lo regular uno cree que la música y la poesía le puede llegar a uno a través de libros, a través de la radio, Sí. pero mi tío Luis tocaba guitarra y escribía canciones Ujú. y trabajaba en el Centro Romana y mi casa estaba frente al ingenio, después de la verja. Y mi tío a las 9:30 sonaba la sirena para que fueran los trabajadores a desayunar. Y mi tío se iba a mi casa, Ujú. donde vivía mi abuela, Ajá, su mamá. claro. Y él le iba, cogía la guitarra, que era de mi papá, Sí. y en las vacaciones aquella imagen todavía la tengo, ¿verdad? De mi tío Luis cantándole las canciones que le escribía, que casi siempre eran canciones a su mamá. Qué bien. Qué bonito. Canciones. Entonces terminas en la Romana y quieres estudiar arquitectura. Yo no quería estudiar arquitectura, yo quería ser músico desde siempre. Yo trabajaba como músico, tenía un grupo de amigos que tocaban música bailable en Picoteaban. el buen en sentido. bares fijos, Ajá. en el Quijote, en varios bares de la República Dominicana. Y entonces en una yo me diligencié un préstamo porque tenía que comprarme un piano, Sí. un órgano. Y me botaron, nos botaron a todos del sitio que teníamos fijo y cómo pagaba yo Te el quedaste en el órgano. aire. Entonces me llamaron de un burdel muy famoso allá, Calle. Un burdel para que yo tocara. Yo tendría algunos 15, 16 años. Entonces tuve que hablar con mi papá. Pedir Mi permiso. papá era diácono. O sea, ya tú sabes. Digo, mira, viejo, yo tengo que pagar este préstamo. Y ya no voy a estar trabajando en el restaurante. Me han llamado de aquí. Yo sé que es un burdel. Yo sé que tú me vas a decir que no, pero si yo no voy, tú vas a tener que pagar el piano. Sí. Me dice, no, dame un segundo. Y él, dame un par de días. Y entiendo que él fue al burdel, Sí. que él era muy conocido en la Romana, Ajá. como diácono al fin. Fue y habló y puso las condiciones para que yo fuera acá a trabajar ahí. Mira, qué interesante. ¿Y Y alguna de tus empecé a canciones trabajar. habla de eso? De esa experiencia. Creo que sí, pero Porque no, yo pensando, no recuerdo una canción tuya porque es una experiencia que debe ser muy interesante. Tengo un amigo escritor en España que tiene en una aquel historia. entonces eran las canciones que me salieran, eran muy de mi vida, de las cosas que me habían pasado. Tú ya Pero estudias ahora arquitectura. recientemente escribí el he sido, Sí. no soy lo que soy, sino lo que he sido, y Claro. habla un poco de eso. Porque tú también llegaste a Santo Domingo a estudiar Sí, arquitectura. porque mi papá me dijo, bueno, Tienes que tener una carrera. tiene que tener una carrera. Claro. Y era médico. No me digas. Medicina es lo que yo iba a estudiar. Y entonces mi papá me dijo, bueno, mira, mañana hay una operación en el hospital de Central que van a operar a alguien de la amígdala y conseguí que fuera Sí, para que asistieras y veré que te gusta. claro. El goteo fue grande. Y fui y las atenciones médicas se duplicaron. porque Contigo. tuvieron que atenderme. Goteante, claro. Que la Romana tiene una parte importante en la historia de la medicina dominicana. Ah, sí. Con Gonzalo y Con ese hospital. Gonzalo, claro. Claro. Ya es otro tema. Claro. Entonces ahí te diste cuenta de que De médico que no, y entonces nada, como había que estudiar, vine a estudiar arquitectura a la UNFU ¿En qué año? en el año 79. Y recuerdo que 79 no. Tiene que ser más atrás porque... 75, 76, No. sí, antes. Estamos en 74. Claro, no me brinques 5 años así. 74, No, 79 entra la UAS. tú eres mayor que yo. 75, exacto, 74. No, 73 o 73. Sí. Ya no, Ya perdí, pero bueno. Y- Viene a estudiar para acá.
y vine a estudiar arquitectura. Sí. Pero para entrar a arquitectura no había cupo. Después me di cuenta de que era un truco de la universidad porque abrieron la carrera de computadora y eso. Era para buscar gente. Para gente. Entonces me dijeron, no, métete ahí que te van a aceptar la materia que tú coges para el próximo año, porque era un año, no era 6 meses. Sí. Y cuando terminé el año, intenté, tampoco. Entonces me fui a PEC a estudiar inglés para esperar a que empezara la UAS. Oye, eso. Y empecé en la UAS. Y ya en la UAS. 75, 76, 32. Sí, pero ya tú tenías, aparte de las inquietudes musicales, inquietudes políticas. Tú no más que política, eran sociales. Sociales, o sea, convite. Cuéntame esa época. Yo no, aunque yo llegué cerca de los 7 días con el pueblo, sí. Yo no participé ni tuve esa cercanía porque no conocía a nadie. Yo vivía en una pensión con los Paimasí. No me digas. Y lo que hacíamos era tocar en restaurantes, en bares, pero no canción social. La canción social me viene por lo que escuchaba y también por lo que vivía, porque eran los 12 años. Sí, esa fue una época de mucha inquietud social. Estar en una discoteca con unos primos y el hijo de un general hacer una acción que me motivó mucho. Sí. Hubo mucho abuso de algunos sectores que hicieron mucho daño. Mucho. Sí. Y ahí salió ya la canción social más que protesta. Nunca hice la canción protesta. Ok. Y luego de eso, ¿seguiste con la música? ¿Seguiste componiendo? Seguí componiendo. ¿Seguiste estudiando? Dentro de la arquitectura hicimos el grupo Módulo. Sí. Que era un grupo de estudiantes de arquitectura, que lo que se hizo como un grupo de trabajo. Pedimos los martes de arquitectura en casa de teatro. Íbamos todos los martes, invitábamos a los profesores a hacer exposiciones y nosotros terminábamos cantando. Dos canciones al final. Ajá. Y nos quedamos siendo cantantes, o sea, siendo un grupo de canciones. Y después, ¿cuándo tú entras a la publicidad? Porque tú trabajaste en publicidad también. Quien me mete en la publicidad es Vitico. Porque yo trabajaba como diseñador de troqueles en una fábrica de estufa. Como tenía que ver con la arquitectura, diseñaba troqueles para Cheiko, aquella marca. Tenía su empresa. Y conozco a Vitico porque me caso con Rosalía, que es hermana de Elena, y Elena trabajaba en Joan Ruigan Damaris. Y eran amigos de Vitico, porque Vitico también trabajaba en Joan Ruigan y trabajaba Fernando Echavarría, por mencionarte. Sí, unos personajes. 2. También trabajaba Roger Saya, que trabajaba en el estudio de grabación. O sea que éramos como un grupo. ¿Y no estaba un Morales? Sí, estaba Morales. Claro. También, pero Roger era como su asistente en aquel entonces. Trabajaba también Tommy García. O sea que era como un grupo de... Y conozco a Vitico y Vitico habla con Damari y me dan una oportunidad de trabajar en la publicidad. ¿Y te gustó ese trabajo publicitario? Yo lo disfruté mucho. Pues tú eres muy creativo. Yo disfruté mucho. Todavía lo sigo disfrutando. Y después trabajaste con Nandy Rivas. Después trabajé con Nandy, con Checheo, y después con Freddy abrimos Cumbre, y después hice mi propia empresa que tuve que abandonarla cuando entré al gobierno. No hemos llegado ahí todavía. En ese periodo que ya tú eres publicista por ocasión y vives ya en ese mundo, tú sigues haciendo música, sigues componiendo. Sí. ¿Tú has compuesto siempre canciones toda tu vida? Desde que tengo uso de razón, porque la primera canción fue una musicalización que hice a un poema de Garcilaso de la Vega. Wow. Se llamaba Estar enamorado. Y la musicalicé
porque estaba enamorado de una muchacha que iba de la capital a la Romana. Y para que me permitieran entrar al grupo de jóvenes, que era de una clase mayor, entonces yo iba con mi guitarra. Claro. Cada cual usa sus herramientas. Canté, musicalicé aquella canción, la canté y me preguntaron, ¿y esa canción mía? Sí. Pero bueno, la mitad era mía. Pero claro, no, la letra. Y no dije que era de Garcilaso, pero la guitarra, la canción se hizo famosa. No me digas. Y participó de un festival y ganó en la Romana. y esta niña llegó un día y me pregunta, ¿tú conoces a Garcilaso? ¿Tú has oído hablar? Digo, sí, claro, él fue que hizo la letra de la canción. Te saliste de abajo rápido. Entonces tuve que empezar a escribir para demostrar que podía. Las canciones más malas que pude haber yo escrito fueron aquellas. Y después ¿en qué año llega Para Quererte? Seguí musicalizando las poesías de mi abuela. Ah, no me digas. Mi abuela era poeta y sufrió un derrame. Vivía con nosotros. Sí. Y entonces el viejo me decía, cuando llegué de la escuela y antes de hacer las tareas, siéntate, o después de las tareas, siéntate con tu abuela para que tu abuela te dicte los poemas y tú los escribes, porque ella tenía el lado derecho inutilizado. Y entonces ella me dictaba y yo a rajatabla empezaba, pero así conocí la poesía. Claro. Porque ella escribía poesía con reglas. La primera con la tercera, la segunda con la cuarta. Estructurada. Sílabos, todo. Claro, como se estudiaba. Todo. Era una poeta. Digo, llegó a escribir. Muchas de tus canciones son poesía. Hay poesía. Sí, yo soy ¿tú muy... nunca has escrito poemas como tales, poemas solos? He escrito, por ahí hay algunos poemas que he escrito. Hay gente que me dice que yo no hago un libro, pero cada vez que intento hacer un libro, algún libro me cae en las manos y dice... Me quita las ganas. No, porque oye, cada cual puede expresarse como quiera. Me quita las ganas. Háblame de Para Quererte. Yo creo que Para Quererte significa una cosa importante en tu vida. Para Quererte, cuando yo le pregunto a Manuel Tejada, que puso la música. Sí, mi compadre. Él tiene una historia. Cuando yo le pregunto a Maridalia, ella tiene otra historia. Pero el otro día, óyeme, qué casualidad. Yo tengo a mí me gustaba mucho grabar en casete. Cosas mías, reuniones. Yo grababa todo. Bueno, de hecho, yo a Juan Luis le pasé videos de sus primeras presentaciones, porque yo me decía, voy para el show de mediodía. Ah, ok, va. Yo lo grababa. Me decía Vitico, voy para el show de mediodía. Yo lo grababa. O sea, yo grababa todo. Y el otro día conseguí una grabadora de casete que te pasa digital. Y digo, mira qué chulo. Y comenzaste. Y empecé, como no tengo nada que hacer, meto el casete y empiezo a grabar, y descubrí dónde y para qué yo escribí Para Quererte. Oye. Freddy Ginebra hizo un espectáculo en el Teatro Nacional. Y él me pidió que éramos Maridalia y yo los artistas, pero me pidió que las canciones que participaran fueran las mías, que yo escribiera. Sí. Esas cosas de Freddy Ginebra que son para recaudación de fondos. Sí. Conocemos a Freddy. Y ahí se puso en evidencia la primera vez Para Quererte. O sea que el director musical era Manuel Tejada. Claro. O sea que yo me imagino que, como era el que musicalizaba casi todas mis canciones, Manuel, yo le llevé los textos. Y él me dice, eran 2 estrofas, Para Quererte y Para Quererme. Sí. Más el estribillo. Y yo te dije, mira, voy a tener que repetir el Para Quererte, Para Quererme. Sí. Y me dijiste, no, espérate, déjame escribir el Para Querernos. Y de ahí sale el Para Querernos. Qué bien. Qué historia, ¿eh? Para Quererte ganó el Festival de Viña del Mar. Sí. Uno de los eventos de canción más importantes, diría que del mundo. Todavía queda. O sea que sí, es el único festival así. Sí, importante ese. Y cantando Maridalia, la canción de José Antonio y Manuel Tejada, que es Para Quererte, que si no la conocen, por favor, escúchenla. Entonces ya Para Quererte te consagra de alguna manera. O
sea, o te da un Yo creo que exposure la o ya tú lo tenías. consagración. El otro día estuve en el teatro en un evento de cantando las canciones de Serrat. Sí. Y el productor era, además de Fidel, era César Suárez. Y estuvimos recordando. Yo le digo, papá, porque cuando Joan Rubicam monta un estudio de grabación nuevo, lo hace en el sótano, que ahí donde estaba Roger. Sí, sí. Doña Damari me dice, inaugura eso, mira, ve, como tú escribes, hazte una canción. Y ahí le digo a Manuel, vamos a hacer una cancioncita aquí, papá. Claro. Y ahí grabamos 2 canciones mías con arreglos de Manuel. Y Roger, porque su hermana trabajaba con César, le lleva el casete a César para que oiga a este joven que escribe canciones. En ese momento sale la ley que todavía existe, es una pena, evidencia el poco amor que se le tiene al artista dominicano. Sale la ley de que todo artista extranjero tiene que tener una contraparte dominicana. Sí, sí, sí. Y entonces César le dice a Roger, mira, dile a él que yo voy a traer a Alberto Cortés. Yo, por favor, imposible, ¿cómo va a ser? Y ahí sale, recuerdo que subo a acompañar a Alberto y hago unas palabras entre canción que más o menos decía, yo vengo a representarlos a ustedes, el teatro lleno. Sí, sí, sí. Y espero hacerlo con la mayor decencia, bla, 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 bla. Y cuando termino de cantar mis 4 o 5 canciones, bajan la escalera y suben al escenario Freddy Veras Boico y Cassandra Damirón. Y suben al escenario y me besan. Y yo creo que esa imagen con aquel teatro lleno fue lo que puso en evidencia a José Antonio como artista, para que tú veas cómo no necesariamente en la radio, porque la radio nunca y yo fuimos muy amigos. Tú eres más de cercanía. Más de cercanía, más del momento de... Sí. Y después de ahí, bueno, César me siguió invitando, estuve con Mercedes Sosa antes de ella regresar a su país. Sí. El último país que estuvo antes de llegar a Argentina, después de estar en Europa tantos años, fue Santo Domingo, y yo la acompañé con 2 shows aquí en Santiago. Hay una cosa que también en las primeras canciones de Juan Luis Guerra, hay 2 que son tuyas. Sí. Por eso ahora. Y hay otra de Manuel, que le pusimos la letra, que fue en el Soplando. En el disco de Soplando, aquel disco primero. Sí, claro, que hizo Moisés Carián, me acuerdo en ese disco. Que estaba Juanamecho era. Pero que además Juan Luis y yo veníamos, eran vecinos con la puerta abierta. Porque era en la tercera planta, con las 2 puertas abiertas. Y él me cantaba, recuerdo, oye, esta vaina que escribí. Recuerdo que escuché por primera vez aquella de Somos Amigos. Sí. Bueno, yo estaba casado con Rosalía y me dice, mira, oye, lo que te voy a decir. Yo le puse Rosalía porque me pega porque no, pero tú dices ahí, oye, te fui tocando la puerta. Mi comadre Rosalía, porque somos los padrinos de Sara Mariel, la hija de Manuel y Mariel. Claro. No, una relación. Todos nosotros, de verdad. Ayer fui a la puesta en escena de la película de Jean Gabriel. Excelente película, de verdad te lo digo. Sí, a tiro limpio. No, trato de no ser el padrino. De verdad que yo fui con miedo. Digo, bueno, voy a apoyar a Alejado, pero salí increíble. Jean Gabriel es un tipo exitoso, pero y muy profesional. Una visión, sí. Porque lo que hizo no es lo típico del cine. ¿Qué es lo que hace el cine? Yo te grabo con una cámara, ¿verdad? Y de luego, repite, y te pongo la cámara aquí. Sí. No, él grabó con 6 cámaras. Wow. Y la edición es que, bueno,
Habrá que ver a tiro limpio. Qué bueno. Vayan. Si no les gusta, yo les pago los entradas. Exactamente. Yo no vi eso. Una cosa muy importante que a mí me sorprende mucho y me gusta mucho de tu carácter es la amistad que tú generas con esos artistas y con todo el mundo. O sea, tú eres una persona muy abierta a hacer amistades y a hacer amistades entrañables, lo cual me choca un poco con tu papel como ministro. O sea, ahí yo quería llegar. Porque, ya te digo, el José Antonio que yo conozco, que quiero, un amigo entrañable que tú lo llamas, entonces tengo un problema. Sí, aquí estoy. Pero eres así con toda la gente que tú conoces. O sea, esto no es una cosa que hay excepciones. ¿Cómo tú llegas a ser ministro? A tener un cargo en el gobierno, una cosa tan complicada, con tantos intereses y con tan pocos amigos. No fue una casualidad. Tampoco lo busqué. Sí. Pero yo creo en la capacidad de Medina. Sí. Y 2 años antes de ser gobierno, él nos llamó cuando decidió ser candidato. Nos llama a cercanos conocedores de las áreas de turismo, cultura, todas las áreas. Sí. Y nos reuníamos 2 años antes de ser gobierno. Nos reuníamos en una oficina que era de Gonzalo. Esos pequeños grupos diseñaban el plan de gobierno de cada sector. Wow. 2 años. Sí, sí. Nosotros y ahí nos reuníamos personas del área de la cultura, muy conocedores del área de la cultura, y diseñamos el plan de cultura, se lo presentábamos, él corregía, volvíamos para atrás, Sí. aprobó el plan de cultura. Yo recuerdo que yo le preguntaba, ¿y qué pasa si no ganamos? Todo esto nadie lo está haciendo. Si nosotros perdemos, le entregamos todo esto a que gane. Muy bien, me parece muy bien. Porque esto no lo está haciendo nadie. Yo sé que cuando yo llego como ministro de Cultura, yo no llego a improvisar. Ya hay un plan. Ya había todo un proyecto de varias páginas. Claro. Por eso de ahí sale lo que es los proyectos culturales, sobre todo, muchas otras cosas, pero los proyectos culturales, que era la inversión, la descentralización de los recursos del ministerio. Yo siempre decía que ya yo era un ministro sin cuarto. Claro. Porque todo el dinero iba hacia los proyectos culturales. Se hicieron 364. Ahorita hablaba con un amigo y decíamos que lo triste del mundo, no solamente de la República Dominicana, son los políticos que no tienen una visión de futuro, sino de presente. Claro. O sea, ellos ganan y se olvidan de lo que pasó y de lo que puede pasar. Claro. Se quedan en el hoy. El político vive de realidades. realidades. No le dan continuidad. Claro. Yo decía, si los políticos entendieran que cuando ganan ya dejan de ser partido para ser el Estado, Claro. Si lo entendieran, toda la inversión que se hizo anteriormente, se le da seguimiento. No se le da seguimiento porque fue otro partido. No era otro partido. Era el gobierno del Estado. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Si eso sucediera, nosotros fuéramos un país mucho más desarrollado. O sea, que yo soy un optimista empedernido. Eso que se ha hecho ahora. Yo creo que se va en algún momento, va a haber una visión. Claro, así. Claro. Y en cultura, igual que en todo, hace falta. Bueno, por cierto, hoy despedimos a un gran amigo, mi maestro, porque cuando llegué a cultura yo fui no a suplantarlo, sino a darle continuidad a lo que le había hecho. Y recuerdo que mi primera reunión fue en su casa, antes de yo entrar a la oficina. Me recibió en su casa, estuvimos toda la noche, él diciéndome. Bueno, esa es la vida. Enseñándome. Y luego de ser ministro, tú pasas a ser embajador en Francia. ¿Sabes que tú tienes un currículum impresionante, ¿eh? Yo un servidor público. Todos esos cargos, Herbert. Yo sé que son transitorios y son irrelevantes si tú no te los crees de verdad. ¿Qué tú eres más importante, como doctor o como Herbert? No, como Herbert.
Porque uno es más que tu fortaleza está en Herbert, Claro, porque claro. Herbert fue que se hizo doctor. Sí. El doctor no hizo a Herbert. Claro, es así. Eso O sea, estamos de acuerdo. Cuando yo entré a ministro, Medina me llama y me dice, oye lo que te voy a decir. Los amigos se quedaron fuera. Aquí no se hacen amigos. Es imposible complacer a todo el mundo. Porque porque ahora tú vas a tener muchas personas que te dirán amigo por el cargo que tienes. Claro. Por eso los amigos se quedan fuera. Sí, mira. Gran enseñanza. Claro. Y mira que yo trabajé con amigos, pero con amigos que hicieron su trabajo. Claro. Hablábamos de Manuel Tejada. Manuel Tejada me echó una mano. Sí. Manuel y Maridalia, los mismos que participaron en Para Quererte. Sí. Y ahí está la continuidad. Ellos lograron que el Mesida probara que era un largo trabajo, que los institutos, que la cosa esta de música, el conservatorio pasara a ser instituto, para que el que estudiara ahí saliera con un título, claro. Porque salen sin el título. Sí. Lo aprobó el MESID, pero tuvieron 2 años y medio fajado. ¿Dónde está? Claro. Sigue siendo el conservatorio. Qué cosa, ¿eh? Qué pena que las cosas no... Pero trabajé con Juan Luis. Yo no le pagué, pero trabajé con él. Y gracias a Juan Luis, Berkeley viene aquí a dar clase. Claro. O sea, sí, yo trabajé con los amigos. Claro. Pero no son los resultados. Son los resultados. Claro. O sea, no fueron porque te hace falta un dinerito, ven, no. Claro. Mira, tú me ayudarías. Que sea capacitado. Que tú te atreverías a trabajar. Carlos Salcedo es uno de los abogados más reputados aquí. Tuvo que abandonar la oficina para irme a acompañar como amigo. Claro. Para ser el jefe de que se Cabaini. Ese es tu gran inventó, ese fue que me ayudó. Yo creo que la cultura... ¿Saben que pienso que el dominicano tiene mucho talento? Nosotros vemos músicos, poetas en muchos sitios. Si lo hemos visto. Si la gente supiera el valor que tiene el dominicano, si se dieran cuenta, no siguiéramos diciendo que este país, claro, el turismo es sol y playa. Eso no es verdad. Pero claro que no. Y en música, ¿tú te acuerdas? Soy el mejor y el más hermoso de los ejemplos. A mí me invitan a una conferencia, de una reunión que se hace de periodistas de turismo. Sí. Y se hace en Punta Cana. En ese momento estaba los sargazos. Sí. Y yo empiezo mi conferencia mostrando un video con fotos de playas, ríos, montañas, una música, ¡guau! Yo no hablaba y aquello, ¡guau! Y cuando terminaba aquello le decía, ¿qué les parece? Todo el mundo aplaudía. Sí. ¿A qué? A la República Dominicana. Digo, veamos de nuevo estos paisajes. Montaña, Costa Rica, la playa de fulano. Sí. La misma, todo, pero con el nombre del país. Claro. Digo, ahora veamos este video. Sin nombre, ahí estaba Jackie Núñez, Pedro Mirto. Claro. Cuando yo termino, como a las 2 semanas me llaman unos gerentes de 3 hoteles de Punta Cana que querían hablar conmigo. Digo, sí, cómo no. Ellos van y me dicen, nosotros venimos motivados por lo que usted dijo, para darle un testimonio. Con el sargazo nosotros teníamos un solo camino, cerrar los hoteles. Claro. ¿Por qué? Porque vendimos sol y playa. Claro. No vinieron al país. Y los empleados del área de entretenimiento nos pidieron que le diéramos una oportunidad. Herbert, se reunían a las 12 de la noche en una fogata e invitaban a todos los turistas sí. Y le empezaban a hablar del Bacá, de la historia del Bacá. Y que a la 1 de la mañana vamos a subirnos en las guaguas y vamos a ir a ver si vemos algún Bacá. Y cogían a gatos. Sí. Y los tiraban como amarrado a una vaina de fuego. Y el gato lo colocaba. ¡Ahí va uno! Jugaban con las cuerdas. Quien ganara
El que perdía le hacía un trecho para que entraran a la playa. Oye, eso. Decía, nosotros no tuvimos que cerrar los hoteles. La creatividad. ¿Por quién? Y el talento. Por los dominicanos. Claro. Por los dominicanos. Es así. Y la cultura nuestra, por Dios. Yo les digo, ¿cómo es posible que aquí se invierta más en artistas extranjeros? Yo no quiero hablar como artista. No. Sino si las empresas dominicanas entendieran el valor de la imagen, la balanza se inclinara hacia el dominicano. Claro. Se inclinara. Es que tú lo ves en el temperamento, en la simpatía. Sí. Qué maravilla, porque te digo, tú sabes que en todo este trayecto de este podcast que he iniciado, oye, todos los mensajes de los amigos tienen algo de positivo. Todo el mundo tiene, primero, ganas de que el país siga por buen camino y además con un mensaje positivo. Oye, tú me preguntabas que qué valor tiene la amistad. Sí. ¿Qué le falta a la amistad para dejar de tener valor? Nada. Es así. El tesoro más grande que tú puedes acumular con los años de vida es la amistad. Sí, señor. Es así. A veces lastima la distancia. Por ejemplo, yo odio esto. Sí, nosotros seguimos siendo de llamar. Y visitar. Llamo, dime cómo tú estás. Sí, ¿En qué tú estás? Sí. Por favor. Claro. Por favor. Es verdad. Pues, digo, son tantas cosas que queremos hablar contigo. Yo quisiera también tocar un punto que para mí es muy significativo, que es Sebastián. Yo tengo que mencionar ese ángel. Lo traté poco, sí, pero la sonrisa de Sebastián. Cuando tú hablabas de amistad ahora, me vino la sonrisa de Sebastián. Sebastián fue un maestro. Qué cosa. Un maestro de verdad. O sea, yo puedo hablar como papá. Sí. Yo hablo como alumno. Claro. Te pongo el ejemplo. Cuando Sebastián nace. Me acuerdo de ese momento porque estaba en España y me acuerdo enterarme, terrible. Cuando Sebastián nace, bueno, Mónica también perdió la vida. Sí, claro. Y ella estaba en cuidado intensivo, entubada. Y se me acercan algunos amigos. Me dice, mira, tu hijo tuvo 10 minutos sin recibir oxígeno. Yo creo que en el futuro eso va a salir. Sí. Ahora mismo tú no lo vas a notar, pero en el futuro puede ser que le salga eso. Sí. Que tenga alguna lesión en el cerebro. Yo creo que piensa en la posibilidad de que él descanse para que le dé vida a ustedes. Digo yo, es una decisión que no puedo yo tomar. Claro. Fui a cuidado intensivo donde estaba Mónica. Le agarro la mano. Ya no podía casi hablar y le digo, mira, pasó esto y le explico. Dice, ¿está vivo? Yo, sí, ya es suficiente. ¿Qué lección? No. Mónica es la gran artífice de la vida de Sebastián. Sí. Porque queda prolongado en la fundación. Todavía tiene la fundación de Sebastián. Esa es la vida de Mónica. Claro. Pero es la vida de Mónica porque Sebastián lo dejó. Sí. Pero hay 200 y pico de familias, Herbert, sí. que viven de eso. De ese mensaje, de ese recuerdo. Ahora me entero de la cantidad de fundaciones que hay que reciben dinero de las mismas personas. Ahí no se paga. No se paga un chele. Mónica hace eventos. Ahora mismo acaba de terminar de hacer el tango. El tango. Me dice, no llené, no se llenó. Vamos a tener que buscar dinero por otro lado. ¿Pero para qué es ese dinero? Para la fundación. Es un propósito. Y es una gran lección. Que hace esa mujer. Sí. Olvídate que sea mi compañera. El trabajo que hace es que nos enseñó quién. Sebastián. Sí.
que no podía caminar, no podía abrazar, no podía hablar, miraba con dificultad, se la pasaba acostado o en brazos. Ese ser humano que no tenía forma de expresarse de la manera tradicional, nos enseñó que la vida, aún con todas sus limitaciones, es un ejemplo de enseñanza. A mí me encanta la historia y por eso te la pregunté, porque... Sí, no, y a mí no me da pena, hablar de mi hijo. No, porque no al contrario, te digo, no me da pena. Para mí Sebastián siempre será esa sonrisa, esa expresión que... Cada vez que yo lo cargaba y yo le cantaba y él se sonreía a media, ya yo con eso era suficiente. Claro que sí, claro que sí. Con eso yo recuerdo cuando él murió, estábamos en Francia. Sí. Y yo bajé, fue mucho tiempo esperando que sucediera eso, acostado con él, los dos, esperando que llegara el momento. Cuando llega, yo bajo y yo creo mucho en el entorno, en lo que sucede. Uh-huh. Esa es mi fe. Claro. Compadre, yo estoy sentado en un banco tratando de asimilar el dolor. Sí. Vienen una pareja con un niño de 3, 4 años caminando. Aquel niño se suelta de la mano de la madre y corre hacia donde yo estoy sentado y me abraza. Sin conocerte, de la nada. ¿Qué hizo ese abrazo? Me sacó las lágrimas. Claro. Pero las lágrimas desesperadas. O sea, yo me puse a llorar como que los padres quieren pedirme disculpas. Digo, no, todo lo contrario. Yo tuve que explicarle a ellos lo que su hijo había hecho con ese abrazo. Sí. Esos son los momentos de la vida. ¿Por qué lo hizo? Claro. ¿Por qué lo hizo? Yo no estaba solo, había más personas en el parque. Un parquecito en el hospital. ¿Percibió algo? ¿Por qué lo hizo? Claro. ¿Cómo no voy a tener fe? Claro que sí. Bueno, hermano, muchas gracias. No, gracias. Ha sido un rato. Y es verdad que tú vas a sacar todo esto. Ya veré, ya decidiré. Óyeme, muy íntimo, ¿no? Pero ese eres tú. Ese eres tú. Yo no tengo y es bueno pena hablar de mí. Y a mí me encanta. No le tengo pena. O sea que muchas gracias. Soy el doctor Herbert Stern Díaz, oftalmólogo, y les doy las gracias por estar con nosotros en este espacio. Vamos a ver. Si les gusta nuestro contenido, suscríbanse, compártanlo, denle me gusta y sigan con nosotros para mayores y mejores contenidos siempre. Muchas gracias.